Resumen y transcripción del curso de Leyes No Ágidas clase 14 del Rabino Ariel Grossman. Cuarta parte de Plegarias y Bendiciones No Ágidas. Se aclara que este documento es una transcripción con resumen de la clase. Es posible que contenga errores no intencionales por parte del transcriptor, por lo cual extiendo mis disculpas al Rabino Grossman y a ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor, pueden comunicarse con Red Olam Santa Cruz al correo sczdistribucion@gmail.com. Salom, salom a todos. Bienvenidos al ciclo de los jueves, curso de leyes no ágidas, presentado como el manual y la guía de instrucciones prácticas que el Eterno ha dado para la vida de las naciones. A través de este estudio, buscamos que las personas de las naciones puedan llegar a ser consideradas piadosas de las naciones, acercarse al Eterno y acceder al mundo venidero, junto con la trascendencia del alma, bendición y recompensa en este mundo, y todo lo mejor. El objetivo central, por tanto, es alcanzar la condición de piadoso de las naciones, una meta espiritual muy elevada, que se logra mediante la observancia de las leyes recopiladas en la obra en 3 tomos Eva Mitzvot Hashem, 7 principios divinos, compilada por el Rabino Weiner. Es así que hay que aprender para practicar. Por eso es que este ciclo de clases es tan relevante. Hay pocos cursos de leyes no ágidas tan prácticos como este que estamos haciendo, por eso es tan significativa vuestra participación y que ustedes compartan este espacio. Es muy importante que sepan que la persona que abandonó la idolatría y tiene ya firme el sistema de creencias monoteístas, tiene que empezar a estudiar las leyes no ágidas. Es por eso que es tan trascendental compartir esto con todo el mundo. Por supuesto que auspicia el Gran Templo Paso de Buenos Aires y los que dedican esta clase con su generosa aportación, Tzedaká. No hay precepto más grande en nuestra tradición que ayudar a la difusión de la luz de la Torá. Como dice el Salmo 112, su justicia, Tzedaká, permanece para siempre. Es decir que su aporte económico está parado siempre ante el Eterno. El mérito de difundir la Torá va a estar y va a clamar, yo soy parte de los que ayudan a difundir la luz de la Torá y ayudan a enseñar el camino de Dios a las personas de las naciones, y por lo tanto es un mérito muy grande, un privilegio muy grande, y tiene una recompensa muy grande del Eterno. Comenzamos. Estamos estudiando la primera parte del libro del Rabino Weiner. Estamos en la introducción a las leyes no ágidas que tiene 9 capítulos y estamos terminando en el capítulo 6. Por eso la próxima clase número 15 vamos a ver sobre la conducta moral que se espera de una persona no ágida y en la clase número 16 vamos a hablar de la Teshuvá, de este regalo del Eterno a nosotros. Teshuvá quiere decir la posibilidad de poder recalcular, reempezar de nuevo nuestra forma de vivir y que el Eterno nos perdone nuestras transgresiones y así recomenzar limpios, con el alma limpia y que se diluyan las sanciones que tenemos por nuestras transgresiones. Algo muy elevado la Teshuvá. Con estas 2 clases, cerramos la introducción al libro y después de la clase 17 en adelante, empezamos puntualmente a desarrollar cada una de las 7 leyes. Explicamos que, no solamente de comida y bebida vive la persona, también tiene otro tipo de disfrutes. Un disfrute que Dios puso en el ser humano es el aroma, la fragancia, es el olfato. En la Kabbalah explica que el olfato es el sentido más elevado y más espiritual que pueda haber. El Mashiach, dice el profeta Isaías, va a tener desarrollado el olfato. El olfato es la capacidad y el sentido que llega a la esencia del alma. Esto ya lo hemos explicado puntualmente en una de nuestras clases en YouTube. Nuestro olfato no es solamente un sentido para identificar cuando hay peligro, cuando hay un incendio, cuando algo está en mal estado y saber que no hay que acercarse. No es solamente eso. El olfato Dios lo puso para que el ser humano disfrute de la vida. Dios quiere que el ser humano disfrute, en forma permitida y de acuerdo a la ley, pero que disfrute. Por lo tanto, las fragancias son un gozo para el ser humano y corresponde agradecer a Dios por ellas. Y el libro dice lo siguiente, del mismo modo, hay otros placeres por los cuales corresponde el deber de bendecir y agradecer a Dios y cuyas bendiciones fueron compuestas por los sabios, y también pueden ser recitados por los no ágidas. Cuando se huelen especias fragantes, como clavos de olor o canela puede decir: Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador de especies aromáticas. Con eso reconocemos que tenemos la capacidad de disfrutar del olfato. Vean ustedes cuando uno está resfriado y no puede respirar, uno sufre esto de no poder distinguir los aromas. Dios libre que no podamos disfrutar, no solamente de fragancias de diseñador, sino el aroma de una fruta fragante, una madera fragante, una hierba, una flor. Todo eso es algo que Dios puso especialmente para agradar al ser humano y corresponde alabarlo y agradecerle. Pregunta de un participante, ¿algún libro que me puede recomendar? Por favor. Respuesta del Rab,
Posteamos recién el enlace de un video, libros de judaísmo recomendados para empezar a aprender Torá, que hicimos en un canal de YouTube muy conocido que se llama Filosofía Judía. Un canal buenísimo de Jacob Rosdian, donde pueden ver sus clases y que es algo espectacular Filosofía Judía en YouTube. Él me hizo una entrevista y ahí recomendamos en forma esquemática ordenada y metodológica 17 libros como introducción al mundo de la Torá. Así que te recomiendo ver el video que ahí están todos los libros para que puedas conseguirlos. Continuamos. Estamos en el capítulo 6, inciso 10 para los que nos siguen en el libro en inglés. Si a una persona Dios le hizo un milagro, corresponde que agradezca así. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que me hizo a mí un milagro en este lugar. Por milagro entendemos algo realmente milagroso. O sea, hubo un accidente de choque de autos frontales y se salvó, o estuvo con una enfermedad muy grave con peligro de muerte y quedó postrado y se salvó, o entraron ladrones a su casa con pistola dispuestos a matar y se salvó. Esos son algunos ejemplos de milagros. No otra cosa. O sea, la gente utiliza la palabra milagro muy levemente. Milagro es que hubo una intervención divina real y comprobable para salvar la vida de esa persona. En ese caso sí, corresponde decir estas bendiciones. También hay otras sugerencias e instrucciones para cada año que pasa desde que Dios le hizo ese milagro y ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de otras clases. Cada vez que pasa la persona por ese lugar donde Dios le hizo el milagro, corresponde que diga: Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que me hizo a mí un milagro en este lugar y en mencionar otros lugares donde le hizo milagros. Pregunta de un participante: ¿cuál sería la oración que se dice cuando hay truenos y relámpagos? Respuesta del Rab: en realidad no hay un deber para el noájida de hacerlo. Está bien si una persona quiere decir un agradecimiento a Dios por los fenómenos naturales y puede decir la bendición siguiente. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que recrea los hechos de la creación. Indicando que los truenos y los relámpagos son, porque Dios lo manda. Esto es porque muchas personas pueden adjudicarlo a todo tipo de supercherías. No lo digo exactamente porque, en primer lugar, en el libro no está como tal. Es una opción válida para decir. Pero el libro no está como tal, pero bueno, es una opción válida. Pregunta de un participante: ¿qué fenómenos naturales pasan por la idolatría? Respuesta del Rab: no sé a qué te referís. La idolatría es fantasía, es ficción. Entonces ninguno pasa por la idolatría. Es un acto prohibido la idolatría, pero no tiene ningún efecto como tal, porque la idolatría se basa en la ficción, en un salvador mágico, es como un dibujo animado, es como un superhéroe, no tiene ningún sentido. Dios lo prohíbe porque la persona vive en una ficción. Avancemos. Respecto de lo que sucede en la vida del ser humano, así como existen momentos de plenitud, gozo, descanso y abundancia, la vida también incluye momentos de pérdida, carencia, miseria, tragedias y, a veces, pérdidas humanas. Todo esto forma parte de la existencia, y nadie está exento de atravesar tanto unas circunstancias como otras. Es necesario saber que parte de los fundamentos de la fe consiste en reconocer que, así como Dios nos envía todo lo bueno, también Él es el origen de aquello que percibimos como no bueno. No es que haya un demonio que trae lo malo, o una energía negativa que lo provoca. No. Es Él. El Eterno da la vida y también decreta la muerte, da la salud y permite la enfermedad, enriquece y empobrece. Y, aún así, la persona debe estar segura de que todo lo que Dios hace es justo. Muchas veces no sabemos por qué ocurren ciertas cosas y no logramos comprenderlas, no lo entiende quien está fuera de la desgracia, y mucho menos quien la padece. Por eso, cuando llegan sucesos dolorosos, tragedias y pérdidas en la familia es importante recitar un texto, pero principalmente reflexionar sobre algo llamado Siduk Adin, la justificación del juicio. ¿Qué es Siduk Adin? Lo explicaré, leeré un texto y compartiré un archivo que dice lo siguiente: así como una persona tiene que alabar, agradecer y reconocer todo lo bueno que le sucede y reconocer que esto viene de Dios. Esto se refiere a que muchas veces la persona es quejosa e inconformista porque no reconoce las bendiciones que ya tiene y literalmente no entiende lo que ve. Por eso, como estudiamos en clases pasadas, uno tiene que ubicarse, donde está en su vida espiritual y donde está en su vida en general. Si una persona se despierta y puede movilizar su cuerpo, debe darse cuenta de que ya allí tiene muchas razones para agradecer las 15 bendiciones matutinas que aparecen en el Sidur, que se dicen apenas uno se levanta. Dar gracias porque puede despertarse, incorporarse, ponerse de pie, caminar, ver y tener discernimiento.
Una parte de la humanidad no dispone de esto o lo tiene de manera parcial. Sin embargo, muchas personas lo dan por sentado, como si fuera lo normal, cuando no es así, cada día Dios lo renueva. Entonces, con frecuencia la persona se queja porque no entiende ni reconoce las cosas buenas que posee, más allá de lo que está viviendo y le parece malo. Por eso, cuando hablamos de la luz de la Torá, nos referimos a esclarecer el panorama de la situación en la que uno está, no necesariamente a cambiarla. Lo primero que la gente suele decir es, Rabino, necesito un milagro. Y la idea es, no necesitas un milagro, necesitas ver tu situación con claridad, tal como es. Seguimos, así también una persona tiene el deber de reconocer que las circunstancias sufrientes y dolorosas que le tocan vivir son por supervisión y providencia de Dios, es decir, no vienen por el destino, ni por mala suerte, ni por una desgracia ciega, vienen porque Dios las envía de forma individual a cada persona. Aquí se distingue entre lo general y lo particular. Hay situaciones generales que alcanzan a todos. Por ejemplo, si tienes más de 50 años, es muy probable que hayas perdido a algún familiar directo. Es doloroso, pero es parte del orden natural, y la Torá tiene un sistema completo para acompañar ese duelo. Está dentro del plan de Dios. Y luego está lo específico, lo personal e individual, aquello que la persona vive como si hubiera una saña del cielo contra ella. Y es importante aclarar, no hay saña. Dios envía esa situación específicamente para esa persona y, muy probablemente, para que despierte, reflexione y haga tesubá, retorno, es decir, para que revise sus acciones. Muchas veces alguien dice, yo no tengo transgresiones. Pero entonces esa persona no entiende nada, no conoce el carácter de Dios, no estudió, no se examinó. Seguramente tiene transgresiones, y por eso le llega lo que le está pasando. Lo importante es reconocer que eso viene de Dios y está bajo su control. Aunque en ese momento la persona no lo entienda, quizá más adelante lo comprenda, o quizá nunca lo comprenda, incluso puede ocurrir que otra persona lo entienda y no se lo comunique. Puede ser de muchas maneras, pero en definitiva eso no cambia el punto central, uno debe saber, conocer y concientizarse de que estos son los caminos de Dios, y que no están encerrados en la comprensión humana. Es como un niño que intenta comprender asuntos de adultos, y uno le dice, más adelante lo vas a entender, no puedes entenderlo ahora, no porque seas deficiente, sino porque todavía no tienes el desarrollo cognitivo para comprender situaciones complejas. Cuando crezcas, podrás entenderlo, porque ahora no estás preparado. Seguimos, así también, Dios no está condicionado por la lógica del ser humano. Para ilustrarlo, pensemos en alguien que tiene un dolor fuerte de muela y va al médico. El médico comienza a intervenir y, en lugar de aliviarlo de inmediato, le hace doler más. Entonces el paciente protesta, vengo para que me cures, no para que me hagas doler más. El médico podría responderle, tú no entiendes, cállate y déjame trabajar. El paciente se queda quieto, lo sientan en la silla, le aplican la anestesia y continúa el procedimiento. El médico sabe lo que tiene que hacer precisamente porque es el médico. Y si en algún momento duele más, no es por capricho, es porque necesita ubicar exactamente dónde está el problema para poder resolverlo, incluso si eso implica extraer la muela. Del mismo modo, cuando una persona atraviesa una experiencia dolorosa, cuando sufre y le duele, eso tiene un sentido. No ocurre por nada. Dios conoce el sentido y el porqué. Siguiendo con el ejemplo, mientras el paciente está en la silla y el médico trabaja con el torno, el paciente no sabe exactamente qué está haciendo el médico, lo único que percibe es el dolor. No está en condiciones de comprender el proceso, está en condiciones de quedarse quieto y confiar en que el médico hará lo mejor para él. La diferencia es que un médico puede equivocarse o incluso podría actuar con mala intención. Pero Dios no se equivoca. Él es justo. Todo lo que Dios envía es con un fin benéfico, aunque en el momento la persona no lo comprenda. En definitiva, todo lo que Dios hace con la persona es verdaderamente para el bien de la persona. Como dice el versículo Salmo 145, 17, Dios es justo en todos sus caminos. Por eso existe una obligación de la persona, un deber moral frente al Eterno de justificar el juicio. ¿Qué significa justificar el juicio? Significa aceptar el decreto divino, aceptar aquello que me toca vivir, aunque no me agrade. No quiere decir resignarse pasivamente, tampoco quiere decir discutir, ni repudiar. Quiere decir aceptar que lo que estoy viviendo es lo mejor para mí, aunque en este momento no comprenda ni entienda por qué. A eso se le llama aceptar el juicio divino. Si Dios dictaminó que mañana mismo perderé a un familiar directo, debo saber que esa persona vivió exactamente los días que Dios le estableció, ni un día más, ni un día menos. Por eso,
el deber del ser humano es justificar el juicio, aceptar el dictamen divino y no repudiarlo en el momento en que se presenta la desgracia. Esto es fundamental y muy importante. De hecho, el rabino Arús tiene varios libros sobre este tema, por ejemplo, El Jardín de las Almas, entre otros. La idea es muy sencilla: cuando papá, Dios, te da un regalo, acéptalo con amor, y cuando papá te da una sanción, acéptala también con amor, porque viene de papá. ¿Qué? ¿Acaso uno debe comportarse como un niño que, cuando su padre viene a corregirlo, se escapa o le da la espalda? No. Hay que mirar cara a cara a Dios. En el Tania, capítulo 25, se enseña que la persona no sea necia y mire de frente a Dios. Es decir, me mandaste esto para vivir, y sé que es para mi bien, aunque ahora me duela. Y es importante que la persona no se diga a sí misma: Dios está haciendo conmigo algo malo, lo voy a repudiar. Ese es el camino de los tontos. Este es un principio de fe fundamental: no se puede repudiar lo que Dios hace ni negarse a aceptar su juicio. Ahora bien, obviamente, en lo que depende de uno, la persona debe evitar el mal. Es decir, debe ir al médico, tomar precauciones, tener previsión, trabajar y hacer lo necesario para no caer en la miseria. Aquí nos referimos a dictámenes de Dios que no dependen de la voluntad humana o que no pueden ser modificados por las acciones de la persona. De eso hablamos. Si usted le pregunta a alguien que trabaja con el interior de las personas, por ejemplo, un psicoanalista o un rabino, le dirá que muchas de las cosas que hacen sufrir a las personas se repiten en la mayoría. Sin embargo, cada persona tiende a pensar que sus desgracias son únicas. Y no siempre lo son, muchas de ellas le ocurren a la generalidad, obedecen a la supervisión divina individual y son experiencias que la persona tiene que atravesar. Es decir, muchas veces no existe una solución inmediata, y como guía espiritual, lo que corresponde es acompañar a la persona y reforzar su fe en el Eterno. Tenemos un texto que una parte vamos a leer y lo vamos a compartir y que va a ser parte de un Sidur Noájida, un libro de rezos noájidas que estamos componiendo. El texto se llama Fallecimiento y Duelo Noájida. Ahí trae todos los rezos sugeridos desde que la persona está moribunda, se entierra, hasta el recordatorio del primer día, a los 7 días, a los 30 días y un año. Los estudios correspondientes y algunas prácticas, como encender velas en honor al alma de la persona. Bien claro lo dice el rey Salomón: la vela de Dios es el alma del ser humano. El texto está en un documento PDF de 11 páginas y el que lo quiera se lo puedo dar subvencionado por nuestro Centro Luz de la Torá. El que lo quiera escriba un email a info@luzdelatorá.org y se lo voy a compartir. Voy a leer parte del texto para que vean de qué se trata solamente. Aceptación del decreto divino es una plegaria magnífica y conmovedora que se recita inmediatamente antes de que el cuerpo esté sepultado o después, de acuerdo a las costumbres que se hacen en cada lugar. Ahora, hablamos del texto no solo para el momento del entierro, sino como concepto. Este texto, aparte de ser recitado ante las tumbas, es útil para cualquier persona que no está pasando por esa experiencia dolorosa porque le sirve para reflexionar que todo lo que envía creadores es justo. Dios eterno, perfecto es en su quehacer, pues todos sus procederes son justicia. Es un Dios fidedigno y sin inequidad. Justo y recto es Él. Eterno, perfecto en toda la obra, ¿quién puede decirle: ¿qué has hecho? Él rige en abajo y en lo alto, trae la muerte y resucita, hace descender a la tumba y levanta. Perfecto en todos sus actos. ¿Quién puede decirle: ¿qué estás haciendo? Aquel que dice y hace: haz con nosotros bondad inmerecida. Tú que eres lento para la ira y lleno de misericordia. Apiádate y salva por favor a padres e hijos, pues son tuyos. Tú eres el perdón y la piedad, tú eres justo para dar muerte y resucitar y está en tus manos la custodia de todos los espíritus. Sería sacrílego para ti borrar nuestra memoria, y continúa. Sigue el texto que está tomado de diferentes libros sagrados para ayudarse a comprender qué significa que Dios hace los actos y son justos. Lo que nosotros le decimos a una persona que nos pide que recemos por la solución de un problema es lo siguiente: podemos rezar, y Dios puede cambiar el decreto y retirar ese problema. Pero eso no significa que la vida quedará sin carga, a menudo, en lugar de ese problema, vendrá otro. Es decir, estarías rezando para que Dios te quite este problema y aparezca otro en su lugar. Porque mucha gente quiere liberarse de su dificultad sin pagar ningún precio y sin asumir ningún proceso. Y a cambio de nada, no. Todos tienen una medida de dificultades, pruebas o preocupaciones que deben atravesar. Ya lo estudiamos en la sección de Noaj: a partir del pacto de Noaj en adelante, todo ser humano tendrá preocupaciones. Cuando se resuelve una cosa, Dios envía otra,
porque la preocupación en algún grado acompaña al ser humano y lo mantiene en movimiento, en vigilancia, en trabajo interior. Nos quejamos muchas veces, pero es así, ¿no quieres estar enfermedad? Bien, se quita y aparece otra cosa. ¿No te agrada tu pareja? Bien, divórciate. ¿No quieres divorciarte? Bueno, eso ya es tu decisión. ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo, muévete. Muchas cosas están en manos del ser humano y allí debe asumir responsabilidad y actuar. Pero cuando algo no está en manos del ser humano, la persona tiene que saber que hay un dictamen sobre eso. Y si no es esta prueba, será otra. No te preocupes, si Dios retira una, otra llegará, porque así funciona el marco de la vida y del crecimiento espiritual. En el capítulo 7, el libro habla de si un noágida puede traer una ofrenda animal a Dios. Una ofrenda animal donde literalmente se toma a un animal y se lo mata y se lo quema como regalo a Dios. El concepto de esto es reconocer la soberanía divina. Dios da vida y constantemente hace que crezcan y se desarrollen trillones de seres vivos en el planeta Tierra. Entonces, la idea de la ofrenda es tomar un ser vivo y regalárselo a Dios. No que Dios lo necesite, sino es una muestra de subordinación. Tienen que saber que no estamos sugiriendo que lo hagan. Subrayo. No estamos sugiriendo que lo hagan. Si me van a preguntar, yo les digo, no lo hagan. Voy a explicarte lo que plantea el libro. Habla de la posibilidad, ya que la Torá no nos pertenece y nosotros no podemos prohibir ni permitir por cuenta propia, de que un noágida ofrezca un sacrificio animal a Dios. Esto se fundamenta en la propia ley de la Torá, pues la Torá sí contempla desde siempre que las personas noágidas puedan presentar ofrendas. En cambio, para el judío hoy no es posible hacerlo. Desde la destrucción del templo, no se pueden traer ofrendas, porque las ofrendas se realizaban a través de los sacerdotes, en el templo de Jerusalén, bajo numerosas normas y requisitos, por lo tanto, en la práctica, no se puede. ¿Por qué, entonces, se habla de que el noágida sí puede? Porque las ofrendas noágidas se remontan a tiempos muy antiguos, incluso a la época del primer hombre. El Midrash relata que el primer hombre ofreció una ofrenda. También Abel, hijo de Adán, ofreció una ofrenda, y es razonable entender que Caín también lo hizo. La Torá menciona, además, que Noaj ofreció ofrendas de especies puras. Abraham y Jacob, que en esa época vivían bajo el marco noágida, también presentaron ofrendas delante del Eterno. De hecho, todo el pueblo de Israel fue noágida hasta la entrega de la Torá al pie del Sinaí. Incluso Mosé y el pueblo de Israel, hasta pocos días antes de la revelación del Sinaí en Éxodo 19, estaban aún en condición noágida y, por tanto, dentro de ese marco existía permiso para ofrendar. Por eso se sostiene que, en principio, también hoy quien desee acercarse a Dios de esa manera podría hacerlo, siempre que no contradiga la ley local del país donde se encuentra. Si la ley civil lo prohíbe, entonces no se puede. Dicho esto, aquí se trata el tema casi como un ejercicio, no meramente teórico, porque la Torá lo contempla como permitido, pero sí casi teórico en la práctica, ya que existe un modo específico de hacerlo. Por eso lo leeré con muchas reservas y, como quien dice, entre comillas. Voy a empezar. Tiene permitido el noágida traer ofrendas. Construir un altar y acercar una ofrenda en todo lugar y todo tiempo. Se aclara que acá no se refiere a que es para consumo personal, sino que se debe quemar todo el animal, o sea, se faena y se quema todo el animal como una ofrenda a Dios y está prohibido tomar de esto para su propio beneficio. El tipo de animal que se tiene que ofrecer es un animal perfecto sin defecto e íntegro, y debe ser de los animales que la Torá dictamina como apto para el consumo del pueblo judío. Es decir, mamíferos domesticados o salvajes, de pezuña partida y rumiante. Tal cual como lo hizo Noaj. Hay que construir un altar especial para esto, y no hacerlo en cualquier lugar. Debe ser un altar que tenga al menos 2 piedras. Obviamente el animal tiene que ser lo mejor de lo mejor, porque en la Torá Dios reveló su voluntad en este sentido, ya que aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Otro detalle del animal es que no tiene que haber sido utilizado para trabajo humano alguno y menos para la idolatría. El inciso puntual que quiero ampliar es este: los noágidas que quieren acercar una ofrenda animal a Dios, corresponde que les pregunten a los sabios de Israel para que les indiquen cómo hacerlo. En los libros de los sabios de Israel, de los 14 libros de Maimónides, hay un tomo entero que se llama Korbanot, ofrendas. Ahí se explica muy bien cómo hacerlo. Este conocimiento estuvo casi congelado durante 2000 años, ya que la última vez que se hicieron ofrendas fue antes de que se destruya el templo de Jerusalén. Es decir que este conocimiento existe, pero no es tan práctico.
Corresponde que la nueva generación que trate de hacer algo así, les pregunte a los sabios de Israel. Ahora, todos los sabios de Israel le van a decir que no lo haga y es por eso que digo que esto es casi teórico. ¿Por qué no lo hagas? Porque si corresponde que le preguntes a los sabios de Israel y ellos te van a decir que no lo hagas, es porque hay muchos detalles y pormenores en las normativas que rigen esto, y cualquier detalle erróneo es como una blasfemia hacia Dios. No puedes equivocarte, porque al hacer el sacrificio animal, estarías entre ofender a Dios y honrarlo. Mejor hace tu ofrenda de oraciones. Para eso tenés los libros de rezo. Tienes que rezar como si hicieras tu ofrenda. Estos temas los trabajamos en profundidad en nuestros cursos sobre los principios del monoteísmo. Lo primero que te recomiendo es estudiar los 13 principios del monoteísmo de Maimónides, Rambam. El camino del monoteísmo no es solo creer, sino estudiar, comprender y construir una base sólida. Sobre la pregunta de cómo sabemos que Dios existe, la respuesta es que ese fundamento se aborda precisamente al estudiar los 13 principios del monoteísmo. Ahí se forma el marco básico con el que se inicia una vida verdaderamente monoteísta. Respecto al libro Tanya, sí, un noágida puede estudiarlo, y en especial la segunda parte. Sin embargo, quiero aclarar algo importante, que se pueda estudiar no significa que te esté diciendo cómpralo y léelo por tu cuenta, porque es muy probable que sin guía no se entienda realmente de qué trata. Lo correcto es buscar un rabino, maestro o maestra con experiencia en estos temas y pedirle estudiar, especialmente, la segunda parte del Tanya, conocida como el portón de la unicidad y la fe. Eso sí. Pero comprar un libro o ver un video y pensar que ya entendiste, eso no existe. Lo digo porque mucha gente cree que con solo adquirir un libro automáticamente va a comprenderlo todo. Y date cuenta de que ninguna cosa funciona así. Tú no compras un libro de medicina o de cirugía y por eso ya sabes operar a una persona. No es así. Del mismo modo, quien no tiene el marco, el cuadro normativo del tema, en realidad no entiende lo que está leyendo o mirando, puede captar palabras sueltas, pero no el significado real ni el contexto. Por eso hace falta estudio guiado, ordenado y con fundamentos. Es cierto que la tzedaká salva de los decretos de la muerte. Así lo enseñan nuestros sabios, y no es el único precepto, hay muchos actos y mitzvot que pueden influir positivamente en el destino de una persona. Sin embargo, esto no significa que una persona no tenga transgresiones ni que todo aquello que deba sucederle deje de ocurrir automáticamente. Además, hay que comprender un hecho básico de la vida: las personas, con el paso del tiempo, envejecen, se deterioran y finalmente mueren. Ese es el modo en que Dios estableció la salida del ser humano y también de los animales, de este mundo. Así fue decretado desde la creación. Por supuesto que debemos rezar y cumplir preceptos, para que la persona sufra menos, para que pueda recuperarse y, si es posible, sin secuelas. Pero también existe un punto en el que la persona debe partir. Así es la vida. Ahora bien, entender esto intelectualmente no justifica ni alivia el dolor cuando muere un ser querido. Aquí es importante aclarar algo: los rabinos, en este tipo de situaciones, solemos usar, por así decirlo, dos sombreros. Uno es el del estudio y la explicación, donde decimos las cosas tal como son desde la Torá. El otro es el del acompañamiento humano, donde no se viene a explicar teorías, sino a estar con la persona, a contenerla, a acompañarla y a guiarla con sensibilidad. Este mismo discurso no se le dice a alguien que está atravesando el dolor por la pérdida de un familiar. En ese momento, lo que corresponde es acompañar, estar presente y sostener, porque la persona está sufriendo. Si tienen uno de los libros de los sabios de Israel y quieres estudiar, lo primero que tienes que hacer es buscar un maestro que te enseñe. El estudio no empieza con los libros, empieza con el maestro y con el grupo de estudio. Siempre fue así desde el Sinaí en adelante. El estudio de Torá no empieza comprando un libro. Los libros que yo sugerí en la entrevista con Jacob son libros que fueron redactados especialmente para la comprensión general y por eso los sugerí. Para terminar, estamos en el inciso 8 y 9 y dice así: en el tiempo que el templo de Jerusalén estuvo en pie, los noágidas que observaban los preceptos universales de la Torá, tenían permitido acercar una ofrenda al santuario para que los Kohanim, los de la tribu de Leví, lo faenaran y lo ofrendaran a Dios por ellos. O sea, los Kohanim eran como agentes ante Dios, no solo para el pueblo judío, sino también para todos los noágidas. Esto se va a volver a repetir en la pronta llegada del Masiaj. Estamos muy pronto de esa época donde se va a reconstruir el templo en Jerusalén y como bien lo dice Isaías, los noágidas no solamente van a ir a dar ofrendas al templo y a agradecer a Dios, sino también van a poder alegrarse con Dios.
Dios habla a través del profeta en Isaías 56, 7 y dice de los noágidas, los traeré a mi santo monte y me voy a alegrar con ellos en mi casa de oración. Los noágidas que consideren realizar este tipo de ofrenda animal no pueden tomarlo como un mandamiento, porque no es un precepto obligatorio para el noágida. Si alguien llegara a creer que debe hacerlo como mitzvah, estaría añadiendo una práctica religiosa como si fuera parte de la ley noágida, y eso equivale a inventar una religión al modificar su marco espiritual. Por eso aclaramos que se trata, en el mejor de los casos, de una opción excepcional, no de una obligación. Y aún para contemplarla, dijimos que primero se debe consultar con los sabios de Israel. Además, también fuimos claros, lo más probable es que los sabios de Israel les indiquen que no lo hagan. Bueno, llegamos hasta acá. Envíen vuestra generosa tzedaká para permitir esta enseñanza y que pueda llegar a todos. Envíen su generosa aportación al centro de estudios en general y así nos ayudan a que esta luz llegue a todo el mundo. Escriban a info@luzdelatora.org.